Ismael, buenos días, buenos días y digo buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que nos están escuchando, no sabemos desde qué lugar estén. Quiero presentarles a Ismael Díaz. Él es un colombiano que se encuentra actualmente en Colombia. Y bueno, aparte de todo fue estudiante, como algunos que han pasado por aquí, estudiante de la universidad. Al final hablaremos un poquito acerca de tu paso por la Universidad de Imael, pero entendemos que desde una puerta como es Colombia, queremos soltar una voz por medio de este sistema de comunicación que el Padre nos ha permitido para poder llegar a muchos, tanto el Zoom como el YouTube. Queremos poder tocar algunas perlas, como se han hecho en los otros proverbios, algunas perlas del proverbio 7, que es el proverbio que nos estará compartiendo Ismael. Y bueno, él va a impartir desde la luz que el Padre ha traído a su vida. Y queremos pues que muchos estén atentos porque entendemos que Proverbios es ese lugar de la palabra donde se sacan a luz muchas piedritas que en el camino nos estorban para poder caminar un camino libre para alcanzar esa revelación del Padre en nuestra vida. Ese como tantos otros libros, ¿no? Pero bueno, en este año hemos entendido, para este comienzo de año 2026 hemos entendido tener 31 días de enfoque y Ismael es uno de aquellos que entendió la convocación del Padre para poder soltar una palabra. Así es de que, Ismael, buenos días y muchas gracias por este tiempo que nos estás facilitando. Muy buenos días para ti, Amanda. Gracias por la oportunidad. Muy buenos días para todos. Y la verdad es que este proverbio 7, es un proverbio que toca una fibra muy profunda de mi vida porque ha tenido que ver con mi vida. Entonces, no es un asunto casual, no es un asunto de simplemente una conexión porque sí, sino que ha sido el reflejo de mi vida y gracias a Dios, Él tuvo misericordia de mí y fue capaz, Él ha sido siempre capaz, pero fui rescatado de esa situación. Qué lindo, qué lindo, Ismael. Pues nada, o sea, expectantes entonces para que nos comiences a compartir. El micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Ah, Vamos a leer inicialmente el, el capítulo 7 de Proverbios. Vamos a leerlo en la Biblia textual, cuarta edición, y estaremos revisando en algunos casos también en la Biblia Reina Valera. Damos gracias a Dios por poder compartir su palabra. Dice, Hijo mío, guarda mis dichos y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vive. Sí, guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalas a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Y antes de meternos con la sabiduría, eh, estamos hablando de Salomón. Y Salomón es un personaje supremamente interesante porque es de las pocas personas a las que Dios le concede que, que se le dé sabiduría. Salomón pide sabiduría, pero yo quiero centrarme en una situación que estaba antes de la propia oración de Salomón. David hace una oración previa a esta oración de Salomón y él le pide al Señor cosas para su hijo. Y son bien llamativas y están perfectamente enlazadas con estos primeros versículos del capítulo 7 de Proverbios. Está mencionando aquí en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 18 y 19, y dice, Oye Jehová, Elohim de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Israel, conserva
perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti. Ahí está orando por la nación. Y en el versículo 19 dice, da también a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique tu casa. Entonces, esto concuerda perfectamente con esto que acabamos de leer en los primeros versículos. En los primeros versículos dice, guard, hijo mío, parece que estuviera aquí hablando, estuviera hablando David, escribe Salomón, pero él yo recordando las palabras de su padre. Dice, hijo mío, guarda mis dichos, atesora mis mandamientos dentro de ti, guarda mis mandamientos y vive, guarda, sí, guarda mis enseñanzas como la niña de tus ojos, átalas a tus dedos y escríbelas en la tabla de tu corazón. Yo creo que en, en determinado momento, siendo muy eh, Salomón no había nacido, él es producto del embarazo con Betsabé, pero en algún momento David le contó la historia de cómo había sido él concebido, de quién era su mamá. Él no ocultaba nada, David era una persona completamente abierta a todas las situaciones o de pronto inclusive su mamá se lo contó. Y entonces, aquí en este capítulo habla de la mujer adúltera. Usted recuerda perfectamente que David ve a Betsabé desde el terrado. Él estaba en el lugar equivocado, no estaba donde él debería estar, él debía estar en guerra, y ve a la mujer de uno de su guardia cercana, de su guardaespaldas. Ese, ese guardaespaldas, ese guerrero, estaba en la guerra y él estaba en la casa. David estaba en la casa y él la ve, y usted conoce la historia y las cosas terribles que ocurrieron. Entonces, aquí hay un reflejo en estos primeros 4 versículos. Mira, guárdate de estas cosas, guárdate y guarda mis mandamientos, guarda los mandamientos del Señor. En el versículo 3 dice, átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Yo recuerdo perfectamente también las palabras de mi padre, mi papá, que era cristiano, que fue uno de los precursores de la iglesia en Colombia, que me guardara de las mujeres extrañas, como lo dice aquí más adelante, y que siempre guardara ah, los mandamientos del Señor como primera cosa. Entonces, en esta oración que hace eh, David primeramente con respecto a su hijo, él habla de tener un corazón perfecto. Es la base, el fundamento de todo, tener un corazón perfecto. ¿Para quién? Para con Dios, para que guarde los mandamientos de Dios. Hay personas que no son tan brillantes, tan inteligentes, tan estudiadas, pero tienen un corazón perfecto y la sabiduría viene a ellos y toman excelentes decisiones. ¿Por qué? Porque en su corazón perfecto guardan sus testimonios, guardan sus estatutos y, y hacen que su vida camine de una manera correcta. En Primera de Crónicas 22, capítulo 11 al 13 dice, ahora pues, hijo mío, Jehová sea contigo para que prosperes y edifiques la casa de Jehová tu Elohim, como él ha dicho acerca de ti, y Jehová te concede prudencia y entendimiento. Me llaman muchísimo la atención. Esta es otra conversación que tiene David con Saúl, con Salomón. Dice prudencia y entendimiento para que cuando él te dé dominio sobre Israel, observen la ley de Jehová tu Elohim. Entonces, era el fundamento, era la base. Y dice en el versículo 13, entonces serás prosperado. Si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, sé valiente y no temas ni desmayes. ¿Cuál es el centro de todo? ¿A dónde quería llevar David a Salomón? A que él
fíjense como dice, te conceda prudencia y entendimiento. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Él no pidió prudencia y entendimiento, sino pidió sabiduría. Ok, está bien, la sabiduría es importante, pero sabiendo a David las consecuencias de tener una decisión equivocada, recordemos el censo, que él recibe consejos de no hacer el censo y las consecuencias terribles que eso tiene, entonces lo más importante es que se le concediera a Salomón prudencia y entendimiento. ¿Qué pide él? Pidió sabiduría. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 10. Aquella noche Elohim se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón respondió Elohim, tú has mostrado gran benevolencia para con mi padre David y has hecho que reine en tu lugar. Ahora, Jehová Elohim, se ha establecido tu palabra que diste a David mi padre, pues tú has hecho que reine sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame pues sabiduría y conocimiento. Vea que es diferente. Él pide sabiduría y conocimiento que le recomienda David prudencia y entendimiento. Son dos cosas diferentes. Entonces, él pide sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién será capaz de juzgar tu pueblo tan grande? Entonces, no le pide prudencia y entendimiento para relacionarse con Dios, sino sabiduría y conocimiento para poder ah, gobernar, para poder gobernar. Y eso fue lo que recibió eh, Salomón. Segunda de Crónicas 1, 11 al 12. Y Elohim respondió a Salomón, por cuanto esto está en tu corazón y no has pedido riquezas, ni honores, ni la vida de los que te aborrecen, ni siquiera has pedido larga vida, sino que has pedido ciencia y sabiduría para ti, para juzgar en mi pueblo sobre el cual te he hecho reinar. Ciencia y sabiduría te son concedidas y además te daré riquezas y honores tales como ningún rey las ha tenido ahora, ni las tendrá después de ti. En la ley de Dios, en Deuteronomio, había unos deberes del rey. Y seguramente yo estoy completamente convencido que David le había hablado de esos deberes del rey a su hijo Salomón. Porque él había atravesado muchas crisis y el Señor lo había sacado. Recuérdese cuando la rebelión de Absalón, recuérdese la rebelión casi antes de morir, antes de entregar el reino a Salomón. Eh, Recuerde el censo. Él había pasado por muchas cosas y siempre había tratado de tener en cuenta los deberes del rey. Ahora vamos a mencionar estos deberes del rey y entonces vamos a entrar en materia con lo que tiene que ver con el capítulo 7 de Romanos, de Proverbios, perdón. Dice Deuteronomio 17, 14 al 20. Los deberes del rey. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Elohim te da y la tengas por posesión, y, y habites en ella y digas, quiero poner sobre mí un rey, como todas las naciones que están en mis alrededores, solamente podrás poner un rey sobre ti, a aquel que Jehová tu Elohim haya escogido. Pondrás por rey sobre ti a uno de entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Solo que él no debe aumentar para sí caballos ni permitir que el pueblo vuelva a Egipto para multiplicar caballos, porque Jehová dijo, nunca volveréis por este camino. Estaba totalmente prohibido. Versículo 17. No aumentará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe ni acumulará para sí mucha plata y oro. Y sucederá que cuando sea establecido en su reino, él deberá escribir para sí una copia de esta ley al cuidado de los sacerdotes levíticos y la tendrá consigo y la leerá ella todos los días de su vida a fin de aprender a temer a Jehová su Elohim, guardando todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para cumplirlos, a fin de que su corazón no sea exaltado sobre sus hermanos, ni sea parte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino por medio de Israel. Hasta ahí el versículo, hasta ahí el versículo 20. Hasta ahí el versículo 20.
¿Qué viene a continuación? ¿Qué viene a continuación? Él sale de la presencia del Señor, él sale de la presencia del Señor, y en el versículo 13 dice, pero usted qué me dirá, ¿qué tiene que ver esto con que no te dejes seducir por las mujeres? Eso lo vamos a ver inmediatamente. Segunda de Crónicas 1, versículos 13 al 17. Y salió Salomón del lugar alto de Gabaón de estar ante la tienda de reunión en Jerusalén y reinó sobre Israel. Y reunió Salomón carros de guerra y jinetes, y tuvo 1,400 carros de guerra y 11,000 jinetes que situó en la ciudad de los carros y en la Jerusalén del rey. ¿De dónde habían salido esos carros? ¿De dónde habían salido esos caballos? Él regresó a Egipto. Y dice, y el rey hizo de la plata y del oro fueran en Jerusalén como las piedras y los cedros como los sicómoros de la cefalá por su abundancia. Los caballos de Salomón proveían de Egipto y de Coa, donde los mercaderes del rey y los compraban por precio y traían de Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Por medio de ellos también los adquirían a todos los reyes de los hititas y de Sirio. Se volvió comerciante de caballos, era distribuidor de los Ferraris de la época, de los Ferraris de la época. Primera regla, no debía volver a Egipto de ninguna manera. Entonces se volvió comerciante de caballos de Egipto. Y ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 5 para centrarnos. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón un momento. Él no solamente se fue a Egipto a comerciar caballos, sino que empezó a buscar mujeres extranjeras. Prácticamente fue lo primero que hizo después de que el Señor le concediera sabiduría. ¿Eso era algo prudente? No. Él no pidió prudencia y cometió inmediatamente una imprudencia. Sí que eso era de pronto a una decisión inteligente para evitar problemas con una superpotencia como Egipto en ese momento. Entonces tiene un matrimonio por conveniencia, un matrimonio diplomático, pero estaba desobedeciendo la ley de Dios. Estaba desobedeciendo los preceptos, los principios en que él había sido formado por su padre David, que dice, hijo mío, volvemos a Proverbios, guarda mis dichos, atesora mis mandamientos dentro de ti, guarda mis mandamientos y vive. ¿Cuál era la ordenanza? Te queda completamente prohibido ir a Egipto. Y él seguramente se fue para Egipto a buscar caballos, a buscar, y de pronto hasta Faraón le dijo, aquí tienes mi hija para que te cases con ella. Le abrió la puerta desde el primer día al desastre. Y hay algo muy llamativo que ocurre aquí. Eh, la sabiduría del Señor no se apartó de él. Él fue capaz de funcionar en la sabiduría de Dios durante mucho tiempo. Por eso escribió todo este libro de proverbios que estamos viendo. Por eso, por eso dijo tantas cosas, tantas perlas. Y sigue diciendo, guarda mis mandamientos como la niña de tus ojos, átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Eso realmente pasó? No, realmente pasó. Pero hay un punto muy importante que debemos ver, que es que ese fue un don de Dios. Y hay algunos de nosotros que pensamos que cuando el don está funcionando es porque el Señor está agradado con nosotros. Y así vemos ministerios que son multitudinarios, ministerios que funcionan en grandes cosas, en profecía, en milagros, en ciencia, en cosas fantásticas, pero su corazón se ha alejado de Dios. Entonces, no es un indicativo que el don esté funcionando como funcionó muchos años el don con Salomón, que Dios esté agradado de esa persona. ¿Y qué siguió diciendo? No solamente él abrió la puerta casándose con las
con la hija del faraón, sino que dice nuevamente en Primera de Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. ¿Ve? Él viajaba y entonces esas mujeres, como en el capítulo 7 de Proverbios, lo seducían. Dice, amó a muchas mujeres extranjeras, a las hijas de Moab, a las hijas de Amón, a las hijas de Edom, a las hijas de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellos. Una nueva prohibición que es cortada, una nueva prohibición que no es tenida en cuenta. No llegaréis a ella, ni ella se llegará a nosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas pues se juntó Salomón con amor. Yo nací en un hogar cristiano, en un lugar en que me enseñaron a temer al Señor. Ya después de los 30 años, mi padre muere y sí, yo recordaba sus mandamientos, yo recordaba sus consejos, los consejos de mi madre, los consejos de mi papá, pero yo caí en esa seducción y eso me fue llevando a la vida del hijo pródigo, exactamente a lo que está señalado en estos eh, capítulos, en estos versículos. Dice en el versículo 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia mi mejor amigo. Yo pedí sabiduría al Señor. Y él hasta cierto punto me la concedió, pero dice, para que te guarden de la mujer ajena, de la desconocida de tus palabras seductoras. Hubo un momento en que mi vida iba sobre rieles y llegó un momento en que yo empecé a alejarme un poco de Dios y mi vida dejó de ir sobre rieles y yo me molesté con Dios y me alejé de Dios y empezaron a llegar a mi vida mujeres extrañas, casado con una mujer hermosa, maravillosa, sabia, fantástica, madre, extraordinaria esposa, no tenía ninguna clase de quejas, pero caí en esta seducción, tal cual como dice la palabra. Versículo 6. Pues cuando desde la ventana de mi casa tibaba por la celosía, vi entre los simples, yo me convertí en simple. Noté entre los mancebos a un joven sin entendimiento. Yo me había comportado como un extraordinario ejemplo hasta prácticamente que mi padre muere y a partir de ese momento se me olvidaron esas palabras. Me alejé de Dios. Dice, caminando en dirección a su casa al crepúsculo cuando ya oscurecía en lo profundo de la noche y de la tiniebla, la mujer sale a ese encuentro, taimada de corazón y ataviada de ramera. Tal vez no estaba ataviada de ramera, pero sí utilizaba estas palabras dulces, estas palabras engañosas, esa sonrisa tierna. Y uno terminó alejándose en sus caminos de lo que Dios proponía y acercándose al camino de la mujer extraña, tal como lo dice allí. Y empecé a caminar un camino, que yo le digo a eso la espiral descendente. Empecé a alejarme cada vez más de Dios, predicaba la palabra, empecé a alejarme, salió a la luz que yo estaba en fornicación y después fue un camino que fue descendiendo, descendiendo cada vez más. Fue algo terrible. Como dice aquí, prontamente él va en pos de ella como buey llevado al matadero, versículo 22. Dice, como siervo que se enredó en el lazo. Tal cual, terminé enredado. Son enredos de sentimientos, enredos de pensamientos, enredos del corazón, como ave que se arroja contra la red sin saber que en ello le va la vida. El Señor me advirtió, el Señor me hablaba, el Señor me dijo, si vuelves a ver a esta persona, te vas a meter en el enredo más grande de tu vida. Tal cual. Y yo me fui por el lado del árbol del bien
de la sabiduría del árbol del bien y del mal. Y le dijo, ¿qué puede pasar si yo veo a esta persona una vez más? Y efectivamente pasó lo que me dijo el Señor y estuvo enredado años, años. Pero hay una palabra que da esperanza. A pesar de que yo estaba enterrado en en ese mar de fango, el Señor seguía hablándome. Inclusive alguna vez me dio una palabra profética, pasaron cosas. Mi suegra me dio palabras proféticas, dándome advertencia. Después el Señor me dejó seguir avanzando. Y después vino una palabra profética sobre mí de parte de mi esposo. Dice, por cuanto has sido una tierra de dura cerviz, vas a conocerme. Y yo lo conocí y afortunadamente yo me pude apartar del mal. Entonces, este es un llamado de atención para todos aquellos ministros que creen que no va a pasar nada con conversaciones aparentemente inocentes. No se presenta abiertamente como una seducción, como la vemos aquí, sino como una conversación inocente. Ahora, tal vez, no fue el caso en ese tiempo, una conversación en las redes sociales, una conversación a solas, sin ningún tipo de trasfondo. Y dice versículo 24, ahora pues, hijos míos, oídme, prestad atención a los dichos de mi boca, no se desvíe tras sus caminos tu corazón, porque ella ha dejado un montón de heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Su casa es un camino al Seol que desciende en las cámaras de la muerte. Uno razona y dice, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Y la tentación está a la vuelta de la esquina. Salomón no solamente cayó en la tentación, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. No hay nada de sabiduría tener 700 suegras, sino que después empezó a buscar la otra sabiduría. Y si usted quiere ver el reflejo, la sabiduría está en el Eclesiastés. Un libro de una sabiduría muy humana, muy pesimista, muy terrible, da pie para hablar del capítulo 8 porque hay un paralelo entre esta sabiduría y la ramera, cómo te seduce, cómo se te acerca. Ya Salomón tenía la sabiduría de Dios y sale a buscar la otra sabiduría que lo sedujo. Así que el Señor nos ayude para estar guardados de de este silbido apacible, de esta seducción de la mujer extraña, pero también guardados para estar protegidos nuestras vidas y estar solamente centrados en la sabiduría que Dios nos da y no en esa sabiduría que se va a ver en el próximo capítulo que Él terminó buscando y encontrando. Gracias, Ismael, tremendo, tremendo y muy lindo que al final pudieras hacer el hincapié de de la falsa sabiduría, ¿no? Creo que tú compartías y bueno, nos estarán escuchando ministros, estarán escuchando personas de cualquier ámbito, porque algo que hemos entendido con estos proverbios es que llega a cualquier persona. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a transformar las esferas donde nos movemos. Entonces podemos encontrar desde el ministro, desde el empresario, desde la persona que vende los buñuelos en la tienda, que vende el chocolate tal vez en la calle. O sea, podemos encontrarnos en diferentes esferas. Entonces, esto es, o sea, en ese caso, Ismael contaba su propia experiencia como ministro, tocante a otros ministros, pero esto es para cualquiera, o sea, cualquiera nos podemos ver enfrentados a este tipo de situaciones. Que así como Salomón pidió, dame sabiduría, y el Señor estaba dispuesto a entregarle su sabiduría, o sea, la sabiduría eterna, para decirte, hijo mío, apártate, hijo mío, conoce, hijo mío,
El problema es que a veces nosotros empezamos con ese camino de luz, pero cuando no conocemos realmente esa paternidad, para podernos identificar cuando Él nos dice, hijo mío, no conozco la paternidad, me sigo comportando como un huérfano y camino como un huérfano, entonces es fácil que la mujer seductora me seduzca. Y no hablemos solamente, en tu caso estás hablando de una situación, de una seducción de una mujer, pero realmente hay muchas seducciones, amistades, hay seducciones al licor, hay seducciones al tabaco, hay seducciones a la pornografía, hay seducciones a miles de formas. Entonces lo importante es de qué manera yo me uno con la sabiduría caída, con esa sabiduría de Sofía, esa sabiduría que reemplaza la sabiduría eterna que está en su palabra por medio de su espíritu, porque el espíritu es el que hace viva esa palabra. Es Yo que puedo, si me permite, hay un pedacito que se me quedó en el tintero. Eh, ahí, ahí, yo estaba revisando, y precisamente ahora vamos a hablar del libro, esto es parte de un capítulo del libro, estaba revisando que Salomón utilizó la sabiduría para convertirse en un supercomerciante. Pero, ¿con quién se alió? Con el rey de es, Tiro. exactamente, Terrible. Entonces, exactamente. él ya su reino era próspero. Acuérdese la super mega ofrenda que le da David para construir el templo. Él no necesitaba volverse comerciante y él se une al rey de Tiro, nada menos, utilizando la sabiduría de Dios, pero para un fin que no es. Y utiliza la sabiduría de Dios para listo, tengo un matrimonio y entonces ya no voy a tener pelea con Egipto, ya no voy a tener guerra con Egipto. David había sido hombre de guerra. Todas esas mujeres eran princesas en su campo y sí utilizó la sabiduría, pero la utilizó mal, no para seguir a Dios, sino para convertirse en un super mega gobernante. Solamente. Terrible. Exactamente. Totalmente, Imael. Y básicamente, ¿qué sucede o sea, cuando si los, claro, no tenemos el tiempo para poderlo abrir porque esto abriría para muchísimas cosas, o sea, sabemos que cada proverbio abriría para muchas cosas, pero nos damos cuenta en algo que mencionaste ahí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con Salomón y qué es lo que puede suceder con cualquiera de nosotros para desviarnos de la sabiduría correcta? Dice aún uno de los mismos proverbios, dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Las amistades nos pueden corromper. Ahí la alianza que él hace con el rey Abidaram empieza a generar otra dimensión en su corazón. Las alianzas que nosotros hacemos con personas, no, o sea, empiezan a generar un deseo diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces como esas alianzas están contaminadas y el enemigo busca contaminar y que nos desviemos, pues yo siempre le llamo a las alianzas como esas antenitas de bilín que tiene el enemigo para poder decir, por aquí puedo empezar a conocer cosas que no conocía de ti, porque te mandé un ancla para poder saber de ti. Eso muchas veces son las alianzas. Las alianzas nos permiten que abramos puertas que no tenemos necesidad de abrir, puertas que pueden empezar a enganchar para podernos salir del camino de realmente buscarlo a él, para poder entrar en esos caminos de seducción. Eso lo uno. Lo otro, y que tanto lo aplico como a los ministerios, como lo aplico muchas veces a los empresarios, como a la vida de cualquiera, es saber de quién recibimos recursos. Porque otra cosa que le pasa a Salomón es que él recibe las provisiones de la reina de Saba. Y pues la reina de Saba tiene toda una contaminación espiritual que, claro, pues el otro ya en su dimensión de crecer y de ser notable y todo lo demás la recibe. ¿Cuántos ministerios reciben el dinero de un narcotraficante? ¿Cuántos empresarios reciben una negociación con narcotraficantes, una negociación que está desviada? Porque, wow, no, o sea, estoy generando mi riqueza y estoy generando, y no se dan cuenta que es una forma a través de la cual empezamos a hacer alianzas que nos separan de la sabiduría eterna. Entonces, creo que este proverbio
como decimos, así como todos, porque cada uno ha traído su riqueza. Este proverbio habla muchísimo de la forma en que nosotros podemos pedir la sabiduría y mantenernos en buscar esa sabiduría o dejar que nos contaminemos para que una sabiduría extraña, esa sabiduría desafía del conocimiento humano, de que no, tranquilo, o sea, un poquitico nada más y yo no me dejo desviar, o sea, aquí nada más y no, yo tengo control y dominio propio para poderme dejar. Y mentira, que cuando nosotros empezamos a abrir la puerta, pues ya es tarde, porque el que abre la puerta obviamente ya habilitó una dimensión para poder ser tocado y para poder transfigurar la sabiduría que tenías en una sabiduría caída. Dime, Ismael. El asunto es que podría pasar, dice, bueno, entonces no pidamos sabiduría. Santiago dice que debemos pedir sabiduría a Dios, pero y también en otro pasaje menciona que hay una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar la sabiduría? Ahora hay una prédica de una sabiduría de un éxito sin precedentes y a eso fue a lo que llegó Salomón. Si usted lo examina exclusivamente desde la geopolítica o de la economía, su éxito fue innegable. Total. Su éxito fue, pero era ese el propósito de Dios. Recordemos así brevemente. David tenía un ejército de 1.300.000, 1.500.000, decía algunos, y él entra en juicio porque él ha podido conquistar, como decía alguno, tratar de conquistar al mundo, y lo que no había conquistado era la era de Ornán Jebuseo, donde se iba a construir el templo. Entonces, no es el éxito el marcador, porque Salomón fue exitoso. No es el éxito el marcador, sino hacer la voluntad de Dios y servir a Total. su generación, como está en este epitafio de David. Entonces, son cosas totalmente diferentes a lo que uno pudiera imaginarse. Claro, y ahí parto de la base de que cuando Santiago habla de que el que busque sabiduría pídasela a Dios y Él se la dará ampliamente y sin reproche. ¿Qué es la sabiduría? Es conocerle a Él. Porque mientras yo más le Claro. conozco a Él, me doy cuenta de mis fallas y me doy cuenta que lo único que me transforma es Él. O sea, mientras más le conozco a Él, conozco la potencia de su espíritu para poder transformar esas debilidades que yo tengo. Entonces, si la sabiduría que yo busco y la que le pido al Señor, Señor, yo quiero conocerte más. Espíritu Santo, revela mis iniquidades, revela mis debilidades, porque es allí donde realmente voy a poder decir, Señor, soy consciente de que soy mentiroso, soy consciente de que me gusta el dinero, soy consciente de que me gustan las mujeres, soy consciente de que me gusta la pornografía, soy consciente de que me gusta el trago, soy consciente de que me gusta cualquiera de las seducciones que te pueden llevar a salir del camino de vivir una vida conforme a su voluntad. Entonces, algo que Para, quiero dejar, para reafirmar, disculpe, para reafirmar lo que usted está diciendo, Jeremías 9:24 que dice, alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, no más, estas cosas quiero, dice Jehová. amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando tú amas de esa forma, la sabiduría de Él entra dentro de ti para caminar y transformar y que tú seas un testimonio de Él en esta tierra, que es el cometido realmente de la sabiduría dentro de nosotros. Entonces, algo que lo repetimos en cada una de las enseñanzas que se han traído, de cada uno de los compartir que se han traído de los proverbios, a todos aquellos que nos están escuchando, les invitamos a que con este compartir, con esta impartición que tuvimos de Ismael y esto que el Padre permitió dar a luz por medio de su espíritu, que si ustedes se encuentran en alguna situación y pueden reconocer lo que hay en ustedes, lo primero que les pedimos una vez más es que le pongan nombre para que lo puedan identificar. Porque cuando yo identifico cuál es la seducción de la mujer que me está llevando a una sabiduría equivocada, entonces puedo tener si quiero también, porque recordemos que aquí va el libre albedrío, si quiero.
poder decir, Espíritu Santo, necesito que me ayudes con esta área. No lo puedo hacer, yo necesito de tu ayuda. Y entonces el Espíritu va a empezar a traer luz. El Espíritu va a empezar a permitir que hayan personas que te puedan ayudar. Y va a haber una disposición en tu corazón de dejarte ayudar y de poder entrar a conocer esa sabiduría eterna, que es la que finalmente va a transformarte de ese hombre o de esa mujer inicua en hombres y mujeres que realmente seamos el resplandor de su gloria. No de nuestra gloria, no de nuestra sabiduría. Así es de que, bueno, aún con eso en mente, quiero mencionarles que Ismael fue uno de los estudiantes del diplomado escribiendo mi primer libro. Y entendemos que muchos de los que compartieron de esa sabiduría eterna, de esas experiencias eternas en el compartir de cada uno, de cómo recibió escribir un libro, de cuáles fueron las esencias, de lo que compartió cada uno de ellos, primero quiero que puedas compartir de forma breve, Ismael, tu experiencia para también animar a otros y segundo, poder que puedas expresar un poco lo que estás haciendo a nivel del libro, hacia dónde va y bueno, lo que te tiene motivado para poder llevar un mensaje desde lo que el Padre ha hecho en tu vida. Bueno, yo quiero agradecer primeramente a Dios porque he tenido oportunidad después de haber participado en esa impartición, porque no fue solamente un curso ni un diplomado, fue una impartición. He tenido oportunidad de ver otros materiales que tienen que ver con escribir un libro. Y casi el 99.9% de las herramientas que dan en otros seminarios, cursos, que son, entre otras cosas, muchísimo más caros, están acá y además está la parte de la impartición, que eso no tiene precio. Entonces, está la motivación que yo prácticamente tenía algún material en mente y dije, no, esto algún día, y ese fue como el empujón para poder poner eso en blanco y negro, para poner las manos en el arado. Entonces, estoy totalmente agradecido con eso. Las herramientas fueron múltiples. La posibilidad de relacionarse con editores o con un editor es algo que no tiene precio, porque usted puede tener un manuscrito y si no tiene el punto de vista de un editor, eh, casi que el 50% se queda ahí en el manuscrito. Entonces, las herramientas están, el libro está caminando, hay un llamado de urgencia para terminar el manuscrito este año. Está formado en microcapítulos, ya van algo así como casi 70 microcapítulos. Yo creo que deben ser 100. Es posible que salgan más. No es solamente un asunto de depósitos, sino un asunto de una corriente nueva. Sí, se utilizan los depósitos de esta experiencia, después de que yo regresé de la vida de hijo pródigo, son más de 20 años, pero hay cosas que aparecen todos los días. Entonces hay unos depósitos y hay una corriente que está online, literalmente. Entonces van saliendo, ayer precisamente salieron 3 o 4 capítulos que no estaban en ese listado. Entonces es una experiencia verdaderamente muy emocionante y que definitivamente vale la pena. Vale la pena porque es poner la vida de uno patas arriba para cumplir el diseño de Dios, tal cual. Amén, qué lindo, Ismael, qué lindo y qué lindo escucharte con ese gozo, porque creo que trajo definitivamente gozo a todos aquellos que formaron parte y siguen formando parte, porque realmente es eso, ¿no? Cada quien impartió desde el gozo de lo que el Padre ha hecho en la vida de cada uno y sembraron semillas, o sea, creo que fue muy importante lo que tú decías cuando a veces nosotros encontramos en la internet cientos de miles de cursos, de entrenamientos, de proyectos, eh, encontramos muchas cosas,
pero no encontramos con la sabiduría de la que estamos hablando el día de hoy. Tal cual. Encontramos con esa sabiduría de la parte del sistema de este mundo, de la parte natural, haz, mueve, haz aquí, pero no con la sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las Luces, que es la que se suelta a través de cada impartición de cada persona. Por eso fue muy resaltante lo que tú dijiste, o sea, la impartición es algo que no tiene precio. ¿Por qué? Porque la impartición viene desde una vida y la vida esa que, o sea, portamos la vida del que nos porta. Entonces, no es lo mismo que yo hable desde la sabiduría caída con mi conocimiento Claro. a que yo hable desde la sabiduría eterna y pueda impartir esa vida que hace que cada manuscrito sea una continuidad de esa vida, de esas fuentes, de esas corrientes, para poder llegar a otros y que otros conozcan de esa vida que nos fue que tenemos, que trabajamos y que sigue siendo impartida. Es que me ha llamado muchísimo la atención, y eso está en la introducción del libro, que todo empezó con el primer mensaje que yo prediqué cuando yo regresé de la vida de hijo pródigo, que me invitaron. Y, y empezó a abrirse una claridad, y resulta que eso ha sido progresivo, y que con el hecho de estar escribiendo el libro, temas sobre los cuales yo creía que tenía ya completa claridad, de pronto se abre una esfera completamente diferente para terminar de sellar, para terminar de complementar un tema que aparentemente estaba entendido y conocido desde la sabiduría del Señor, pero no, fue a la hora de escribirlo que todo terminó de encajar. Qué tremendo, así es nuestro Padre. Por eso, aun cuando tú compartías al comienzo y decías, no fue casual que me hubiera tocado este capítulo, no fue casual. El Señor no ha sido casual con ninguno de los que han compartido acerca de este libro, porque cada uno ha sido una experiencia tremenda cuando dice, wow, y cuando yo estaba preparando esto y leía este proverbio, primero que se me confrontaron áreas, segundo que viví áreas parecidas en esta situación. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta cómo la vida hace que nosotros soltemos desde una sabiduría eterna que ha sido depositada en nosotros para poder impartir, porque nada de lo que estamos haciendo en estos 31 días de enfoque de este primer año 2020, de este año 2026, nada nada es ajeno a la sabiduría eterna que ha sido impartida en cada uno de los que ha compartido. O sea, han compartido, pero han impartido. Han compartido desde su experiencia, pero han impartido desde la vida de Cristo depositada en ellos. Así es de que, Ismael, de verdad que te damos gracias, agradecemos al Padre primeramente, te agradecemos a ti por haber escuchado esa convocatoria de formar parte de aquellos que soltaban una palabra en estos 31 días donde estamos dejando una primicia. Te decía, quiero que sepas que eres parte de esta primicia que estamos entregando en el año, porque todas las 31 personas estamos entregando un tiempo de enfoque. Una a una fue, o sea, cada semillita es parte de esta primicia que todos como cuerpo estamos entregando de lo que hemos recibido para que otros puedan ser despertados, despertados a una conciencia de luz, de vida, de transformación. Así es de que gracias, Ismael, por tu tiempo. Te bendecimos, bendecimos tu vida y tu casa. Y bueno, todo lo que el Padre está haciendo en este libro y en lo que seguirá haciendo a quienes llegue ese libro que estás escribiendo. Bueno, yo también quiero agradecer, y sobre todo, ustedes están en esos ministerios que abren camino, no son tan comunes en español, las universidades con este enfoque. Y para alguien que está abriendo camino hay toda suerte de obstáculos, toda suerte de ataques, toda suerte de tratar de evitar por parte de la oscuridad que la luz salga. Ahora es siendo tan necesaria. Entonces, también quiero darle una palabra de ánimo, porque eh, si hay ataques, si hay dificultades, es porque la luz está rompiendo barreras de oscuridad. Así que
ánimo, ánimo porque sé que no es fácil, sé que no es sencillo. Es muy difícil ponerse en sus zapatos, es muy difícil tener alguien con quien hablar porque ¿cuántos están al frente de universidades que imparten? Una cosa es tener un instituto bíblico y otra cosa es tener una universidad que imparte. Así que eh, el Señor la está respaldando y la va a seguir respaldando. Amén, amén. Y decimos ese amén y decimos, bueno, Señor, nos llamaste a algo que trasciende para todos los demás, que pueda ser locura. Para ti no es locura. Para los que nos hemos unido a esto y para los que han venido no es locura. Y hemos dado, damos testimonio de todo aquello que el Padre ha hecho y ha sido lindo. Así es de que tomo ese ánimo, tomo esa palabra de ánimo, no solamente para mí, sino para todo el equipo de la universidad y seguimos avanzando. Este nuevo año tenemos un programa para emprendedores que va a ser de un año. Así es de que animamos a aquellos emprendedores, sin importar la edad, para que se sumen. Va a ser un asociado, va a ser de un año y vamos a trabajar diferentes áreas que te permitan ser formado espiritualmente en términos empresariales, pero a la vez conocer las herramientas que hoy necesita un empresario para poder ser transformador en los diferentes círculos de proyectos, de negocios, de emprendimiento que estén sacando adelante, que quieran sacar adelante. Aprovecho esto como la oportunidad de poder decir, invitamos a todos aquellos que quieran pasar por este lugar de una universidad que no es convencional, una universidad que es totalmente transformacional. Así es de que gracias, Ismael, por esas palabras y bueno, a todos los amados que nos están escuchando, esperamos que esto haya sido enriquecedor para sus vidas. Bueno, un abrazo y creo que tengo un candidato para ese curso de emprendimiento de un año. Tremendo, lindo. Así es de que bueno, después estaremos conversando. Gracias, Ok, Ismael. Un abrazo grande. Feliz día. Chao, chao. gracias, hasta luego.